Hoy vamos a repetir un viejo número a pedido de un querido amigo. Bien. Es uno de los números más perfilados de este programa, más lo denota, ¿no? Y nace en un cuento de una historia que ha difundido mucho Herbert Allen Gilles, que era la historia del emperador amarillo, ¿no? Y la guerra del espejo. Y que después Borges también la difundió. Por acá hay muchos otros, una historia conocida. Que dice que en tiempos muy antiguos el mundo de los espejos, digo porque acá hay muchos espejos, ¿no? Está, para los oyentes que no han venido nunca, que harían mejor en venir, es una sala donde 3 de las paredes consisten en espejos y la otra poco más o menos también. De manera que si uno mira, ve una infinita reduplicación del concurso. Se ve uno mismo, y mismo me estoy viendo yo, una vez y más allá, y así, hasta el fondo del espejo. Si mirase hacia el otro lado vería lo mismo con una ligera inversión. Más o menos lo mismo. Quiere decir que es una sala llena de espejos, y es bueno hablar de espejos en este caso. Porque habrá de saberse que en tiempos muy antiguos, el mundo de los espejos, este que estamos mirando aquí, y el mundo que llamamos real, no estaban como ahora incomunicados, sino que se entraba y se salía por los espejos. Eran además mundos muy diferentes, no coincidían en sus acciones, ni en sus colores, ni en sus formas, como ahora. Ahora, a pesar de unas diferencias de simetría, lo que es derecho es izquierdo y así, coinciden los colores, las formas son iguales, y la cara mía que estoy viendo ahora mismo en el espejo es igual a la que acredito en persona. Ambos reinos, digo, de la realidad, que llamaríamos de la realidad, y el que está detrás del espejo, vivían en paz. Pero una noche, la gente del espejo invadió la tierra, y su fuerza era verdaderamente formidable. Pero, al cabo de sangrientas batallas, apareció el emperador amarillo con su ejército y con sus artes mágicas, y esta formidable potencia del emperador prevaleció, y la gente del espejo fue derrotada. Los invasores, después de ser rechazados, fueron encarcelados justamente tras del espejo. Pero, además de prohibírsele el paso de este lado, se les impuso una condena espantosa: repetir con obediencia los actos de los vencedores. Fueron privados de su fuerza y reducidos a simples reflejos esclavos. O sea que, como castigo por haber tratado de usurpar un reino ajeno, fueron condenados a no tener libre albedrío, sino a repetir lo que los vencedores hacían. Los muevo, y ahí está, precisamente el tipo aquel del esclavo mío del mundo del espejo está haciendo lo que yo hago. Sin embargo, está escrito que la tiranía del emperador amarillo no durará siempre. Se dice que un día los habitantes del espejo sacudirán su letargo y abandonarán su sujeción. Parece que hay unas señales. Primero aparecerá una tenue línea de color amarillo, y en los bordes del espejo un color distinto a todos los demás, color que ahora no existe. Y empezarán a producirse algunas imperfecciones en el reflejo. Algunos actos no se repetirán y otros serán levemente distintos. Entonces yo moveré una mano y la mano se moverá de un modo un poco diferente. Y algunos actos no serán repetidos. Algunas cosas no se reflejarán. Gradualmente dejarán de imitar entre el espejo y de pronto romperán las barreras del vidrio. Y esta vez no serán vencidos. Y dice la profecía, habrán de condenar a las fuerzas del emperador amarillo a la sola repetición, o tal vez a otros tormentos que ni siquiera nos imaginamos. Después de contar esta historia, cabe preguntar: ¿de qué lado del espejo está? ¿De qué lado está realmente el emperador amarillo? ¿Estamos nosotros del lado del emperador o estamos del lado de las fuerzas que han sido vencidas? ¿Quién sabe? Porque a lo mejor, lo que es peor tal vez
sin saberlo del todo. Estamos condenados a repetir gestos que otros deciden, a adoptar formas y colores que otros imponen, a reírnos porque otros se ríen, a cumplir ajenas voluntades, mientras cacareamos soberanía. Pero si es así, si estamos del lado malo del espejo, en verdad estamos condenados a repetir gestos que otros inventan o deciden. Sepan las fuerzas del emperador amarillo que esto no durará siempre. Para quienes siendo esclavos tienen la esperanza de la liberación, para quienes siendo ofendidos tienen la esperanza de la venganza, que después no la ejercen. Para aquellos que han reparado en esta cuestión y en algún momento han pensado en esto, como aquel que dijo que la paternidad y los espejos son abominables, o aquel otro muchacho que siendo un reverendo que nos preguntaríamos ahora, se dedicaba a sacarle fotografías a señoritas de tierna edad y después escribía cuentos, ¿no?, de gente que pasaba del otro lado del espejo. Hablo de Luis Carroll, de Jorge Luis Borges, y también justamente para aquellos otros que en algún momento decidieron que quizás la única forma de enfrentarse a esas cosas era no reflejarse en los espejos. Estoy hablando de Vlad Dracul, nuestro querido amigo de Transilvania. También quizás se merezcan algún tipo de dedicatoria por esa forma de derrota que es el someterse a las cuestiones de la vanidad, ¿no? En una palabra, para todos aquellos que desconfían de los espejos. El espejo no siempre es leal. Y sin embargo, una de las mejores maneras de dominarlo es la de convencernos de que todo espejo es irreprochable y fatal. No es así. Sin embargo, como hemos sido educados en el respeto a los espejos, cuando nos miramos, sea lo que fuere, lo que se vea, confiamos en él. Y así uno que es morocho a veces se ve rubio, y como cree en los espejos, dice rubio soy, y procede rubiamente. Sin embargo, estos espejos de la comunidad, que son los medios de comunicación, los diarios, las revistas, y la televisión y el cine, no siempre son espejos leales. Y hay que desconfiar de esos espejos, como desconfiaron aquellos a quienes hemos dedicado este tango que ahora va a cantar Charlo, un tango extraño. Un tango que habla de antiguas alegrías, de épocas en que los espejos funcionaban legalmente. Mire, hoy es raro esto, ¿eh? Una de las biografías más extraordinarias que andan por allí es un libro que se llama Autobiografía de un yogi. Y su autor, justamente un yogi, se llama Paramahansa Yogananda. Parece un Recuerden este nombre, ¿eh? Paramahansa Yogananda. Se llama el autor de la autobiografía. Tiene tantas narraciones de carácter milagroso que, bueno, la primera sensación que uno recibe es de desconfianza. Bueno, este tipo es un macaneador. Pero lo mismo le pasaría a uno leyendo la Biblia, después de todo. Después de todo. Pero Paramahansa Yogananda es interesante. Y vamos a ver lo que cuenta el bueno de Para. Por ejemplo, a los 8 años, Yogananda se enfermó de cólera. Vamos a empezar por lo más chiquitito, los prodigios más pequeños. Se enferma de cólera el chabón. Entonces la madre le dice que si quiere sanarse, haga una reverencia mental, que era la única clase de reverencia que podía hacer porque estaba postrado. Sí. El retrato de un yogi que había colgado en la pared. Estamos hablando del siglo XIX, ¿eh? No nos vayamos tan lejos. Acá nomás. Y entonces, Paramahansa se manda una reverencia mental y se cura. Inmediatamente después discute con su hermana, quien tenía un forúnculo, discúlpeme usted, se lo estaba tratando con unos ciertos ungüentos. Y Paramahansa le dice que con esos ungüentos nada logrará y que al otro día no tendrá un forúnculo sino 2, cada uno de doble extensión del que tenía ese día. Y así sucedió. Cuando vio eso la hermana lo acusó de brujo. Pero ahí empiezan las cosas más extraordinarias. Un día parece que visita a un yogi llamado Pranabandha. Paramahansa visita a Pranabandha y este lo atiende y
Pero después se entera que mientras estaba hablando con él, también estaba en otro lugar a 400 kilómetros. Un fenómeno de bilocación. Pero nos informa también nuestro amigo Paramahansa que la hazaña no es infrecuente, porque incluso ingleses, el señor Tyrrell de la Sociedad Británica de Investigaciones Psíquicas, son unos chantas serios, documentó muchísimos casos de personas que estuvieron en dos lugares al mismo tiempo, y él mismo cuenta que supo visitar, mejor dicho, pensó con tal fuerza en unas hermanas que estaban en una ciudad distante, que al otro día las hermanas le informaron que lo habían visto. Es decir, proyectó cuerpo astral, como suelen decir, y estuvo en dos lugares al mismo tiempo. Algunos santos de la Iglesia de este lado de Occidente han hecho lo propio también. Hay varias historias en ese sentido. Y esta historia termina con un santo. Aquí cuenta también, ya libro adelante, nuestro amigo Paramahansa, se refiere a alguien que fue muy famoso en el siglo XIX, que era el llamado Cristo Yogi, Babaji. Ya no se habla mucho. Yo había escuchado hablar de Babaji, el Cristo Yogi. Y parece que, entre otras proezas, figura la de haber resucitado a uno de sus discípulos. Dejó que se arrojara por un despeñadero y el tipo se amasijó, desde luego, y después lo resucitó. Y por si esto fuere poco, materializó en el Himalaya un palacio, accediendo a gentiles pedidos. Y ahora voy a materializar aquí un palacio, y apareció un palacio. Pero finalmente nuestro amigo Paramahansa nos cuenta la historia de su propio gurú y maestro, un señor Sri Yukteswar, que también tenía fenómenos de bilocación, como que estuvo cierta vez en dos lugares distintos, simultáneamente en Calcuta y en Serampore, que son dos ciudades de la India. Y aquí hay otro milagrito que es muy aparente, ¿no? Un día de calor, en que los discípulos de Sri Yukteswar iban a un festival, prometió mandarles una nube de frescor. Y efectivamente, estando los discípulos en el festival, apareció la susadicha nube y hasta se desató una pequeña llovizna, de la cual el bueno del gurú Sri Yukteswar se apresuró a aclarar que no era responsable. Solamente se hacía cargo de sus propios milagros. Y después viene lo más impresionante de este libro, de esta autobiografía de Paramahansa Yogananda, que es la muerte y resurrección de Yukteswar. Parece que Yukteswar vaticinó, como tantos otros lo han hecho, el momento exacto de su muerte. Digresión importantísima. Conozco de un famosísimo autor de tangos que también vaticinó el momento exacto de su muerte. Famosísimo autor de tango. Yo no lo he conocido, pero sí he conocido a quienes lo han conocido. Cátulo ha muerto hace no muchos años. Bien poco. Bien. Yukteswar vaticinó el momento exacto de su muerte y efectivamente murió cuando él dijo que iba a morir. Murió conforme a la predicción. Pero después de muerto se le apareció al propio autor del libro, es decir, a Paramahansa Yogananda, en un hotel de Bombay. Y era de carne y hueso, o sea, no era un fantasma. Era de carne y hueso y estaba muerto. Y este es el libro, la autobiografía de un yogi de Paramahansa Yogananda. Entonces, desde luego, como dije al principio, uno siente toda la tentación de decir, pero este Paramahansa es verdaderamente un macaneador, ¿no? Sin embargo, podemos decir esto. Hay mucho, o quizá hay algo de cierto en el poder de los faquires. En estado de éxtasis se pueden lograr proezas notables. Algunos derviches en ese estado suelen saltar sobre espadas filosísimas y no se hacen ningún daño. Y esto que voy a contar ahora fue presenciado. Cierto que es antiguo, quizá merece la historia algunos reparos, pero vamos a ver quién lo presenció. Hablo de estados de éxtasis. Nos situamos en el siglo XVII, un poco más atrás. Chico que había nacido en 1603, Giuseppe Deza se llamaba, Napulia, Italia. Chico débil, enfermizo, tal que allá por los 22 años ingresa a la orden franciscana, empieza a destacarse por sus rezos y por sus ayunos,
Sí, era un muchacho muy devoto. Y parece que un día después de misa se levantó en el aire, flotó sobre la congregación y voló hasta el altar. Las llamas de las velas del altar no lo quemaron. Y a partir de entonces lo hizo muy a menudo volaba. Este chico Giuseppe Deza, a quien llamaban el Padre José. Incluso llegó a recorrer distancias considerables volando. Sucedió entonces que muchos contemporáneos eminentes, habiendo tomado noticia de aquel supuesto milagro, hicieron verlo con sus propios ojos. Y uno de los que lo vio fue Leibniz. Y Leibniz se constituyó un día allí donde estaba José de Copertino, así le llamaban ya fraile, y lo vio volar y dio testimonio de este vuelo. Después fue canonizado, hubo investigaciones para ver si se trataba de un fraude, por lo menos no se descubrió nada. Y el otro milagrito que quería contar hoy, que está en un día en que me dio por contar en Belecos, se refiere a alguien que ya conocemos, cuyas hazañas ya hemos descrito, digo Emanuel Swedenborg, quien escribió, ustedes saben que Swedenborg, allá a los 57 años, dijo haber sido visitado por el Señor, alguien que era un científico, un técnico muy eminente, se dedicó a visitar los cielos y los infiernos. Y escribió así algunos libros en carácter geográfico. Pero, estando en Inglaterra, no sé quién, creo que una condesa, yo no me acuerdo de esto ahora, con cierta sorna, le preguntó si en verdad había estado en las regiones celestiales. Swedenborg le dijo, sí, allí estuvo. Dice, ¿no vio a mi hermano por allí? No, dice, no lo vi. Pasan los meses, vuelve a ver Swedenborg a esta condesa, y dice, mire, efectivamente vi a su hermano. Él me preguntó el otro día y lo vi. Y me dijo que por favor le disculpara a usted por no haberle contestado la última carta que usted le mandó antes de su muerte. Pero como no pudo hacerlo, me encargó a mí que se la contestara. Le contestó la carta. Esta condesa había mandado a su hermano muerto ya. La condesa se cayó de espaldas porque parece que había cosas que solamente ella conocía. Este era Emanuel Swedenborg. Swedenborg, San José de Copertino, el frailecito volador, nuestro amigo Paramahansa Yogananda, el resurrecto Yukteswar. Quizá se trate de cuentos chinos, pero quizá no todo sea cierto, pero quizá algo haya, como decía, como pedía, más que decía Shakespeare, haya algo más allá de lo que vemos y tocamos. Hay más cosas en el cielo y en la tierra que aquellas que podemos ver y tocar. Y a la hora de dedicar esta pequeña charla del comienzo del programa, que la dedicamos a estos hacedores de milagros, aun cuando fueren fraudulentos, porque ellos nos ayudan a creer que el mundo es algo más que este gimnasio, que esta mesa y que este vaso. Y en todo caso, si me permite Alejandro, que el mundo ese, que por supuesto es mucho más que estas cosas que ha enumerado, tiene que ver con una actitud, con una postura. Yo me había quedado muy impresionado hoy, durante el día de hoy, pensando en esta historia, este pensamiento acerca del amor que tiene don Miguel de Unamuno, diciendo que en realidad lo importante es el dolor, porque aquella forma de la gracia que aparece cuando uno está conforme es lo más parecido a la perdición, en realidad, ¿no? Que la gente se vuelve conformista y después conformista miserable. Pero había encontrado otra cosa, una frase que aquí está resaltada, además lo cual demuestra que además de ser una buena investigación es una buena edición esta, y dice: lo cierto es que creer en Dios es hoy, ante todo y sobre todo para los creyentes intelectuales, querer que Dios exista. Querer que Dios exista y conducirse y sentir como si existiera. Y me parece que ahí hay un punto de partida para esperar que algún milagro de una buena vez... Va a ser fuerte, porque una de las... y esto lo dice también don Miguel, una de las peores canalladas de los cientistas es que no solamente no creen que el universo tenga un sentido, sino que además parecen desearlo así. Nosotros como deseamos que el universo tenga algún sentido y deseamos que los milagros existan. Vamos a escuchar esto, que también es como una petición de milagro. Es un estilo que canta el Mundo Rivero. ¿Y qué otra petición de milagro más fuerte que la de un enamorado que sueña con un amor que en la realidad parece no darse?